Bienvenida a Nicaragua, Carmen, y gracias por alentarnos a hacer buen periodismo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Carlos Fernando. Para mí es un gran honor estar aquí. Estoy muy feliz de esta visita a Nicaragua, muy contenta de estar en este auditorio con ustedes y desde luego sumándome a este festejo que es un reconocimiento a un espacio de comunicación que ha construido Carlos Fernando a lo largo de los últimos años, más de 15, como has dicho, de manera independiente, con una presencia pública fundamental y contribuyendo al debate y a la investigación y a la tarea periodística a lo largo de estos lustros. Carlos Fernando Chamorro, como todos sabemos, es no solo un gran periodista en Nicaragua, sino uno de los periodistas referenciales en América Latina, un hombre que ha logrado construir un prestigio propio, una presencia pública de enorme importancia, ha construido una identidad propia muy vigorosa, de la mano de ser parte de una de las familias históricas más importantes de este país y por supuesto fundamentales en la historia de América Latina, hijo de los dos grandes personajes, doña Violeta y el doctor Chamorro, que no seré yo quien les cuente el alcance precisamente de esta integración biográfica que forma parte de tu existencia. Me sumo pues a esta celebración y digo que esta semana es desde luego uno de los espacios de América Latina mejor consolidados, uno de los espacios en donde se ven pasar personajes y situaciones que van contribuyendo al entendimiento de Nicaragua y al entendimiento de la región. Así que, pues un aplauso para Carlos Fernando Chamorro y su equipo en este aniversario que celebramos. Gracias, Carmen. Empecemos con la noticia del momento en México, el tema que abordaste anoche en CNN, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entiendo que invitada o avalada por la Presidencia de México. Ahora este informe desmiente la tesis oficial de la Procuraduría de que los cadáveres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero. ¿Qué implicaciones tiene este informe en la búsqueda de la verdad y la eventual impartición de justicia en México? ¿Qué retos le plantea al periodismo mexicano? Bueno, todos, Carlos Fernando, el caso Ayotzinapa que ha sacudido desde luego a la opinión pública nacional y también internacional por la ferocidad con la que se atacaron a estos jóvenes normalistas, jóvenes muchachitos, estudiantes de la normal de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y que desde luego nos preguntamos exactamente qué pasó con ellos. Las implicaciones son enormes en muchos sentidos. Una implicación fundamental que conversábamos tú y yo el día de hoy que nos encontramos tiene que ver con la presencia internacional para países como México, para países como Guatemala, que hoy también se convierte en un punto de referencia obligado. ¿Qué significa que un país ceda una parte de su soberanía, digámoslo así, ceda una parte de la operación de su estructura de justicia, como lo hizo Guatemala con la CICIG, y que esa apertura de una ventana haya dado la vuelta de tal manera que tengamos hoy a un presidente, expresidente ya, en la parte final de su mandato como Otto Pérez Molina, en la cárcel a unos días como fue de la propia elección presidencial, un hecho que solo es imaginable a partir de la intervención de un órgano internacional que de forma independiente colaboró para colocar esta investigación de alto nivel en materia de combate a la corrupción. Así como en Guatemala el componente internacional está significando cosas profundas, en el caso de México, con el tema que planteas, el componente internacional es el que está dándole la vuelta precisamente a un caso emblemático como el de estos chicos que, según la versión oficial, fueron capturados, fueron asesinados
incinerados en un basurero en una localidad llamada Cocula, en este estado de Guerrero de la República Mexicana. La crisis profunda de credibilidad en las instituciones mexicanas, como ocurrió haciendo el parangón obligado en este momento en Guatemala, hizo necesario, obligado, abrir la puerta a la presencia de un grupo de expertos independientes que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colaborar con México para desarrollar una investigación de este calado. Ante la incredulidad de la sociedad mexicana, ante el horror causado por las informaciones de estos jóvenes que habrían sido calcinados en esa inmensa hoguera imaginaria para cualquiera en un basurero de Cocula, pues hubo necesidad de recurrir, hubo la obligación, en pocas palabras, de recurrir a esa instancia internacional. Los desafíos son enormes, desde luego para la justicia, desde luego para la sociedad mexicana, para los periodistas, y hoy el presidente de México está obligado a tomar esto como la necesidad de darle un vuelco a una investigación que fue presentada como una verdad histórica. Con ese término, el hoy ex procurador Murillo Karam le dijo a la sociedad mexicana que era indubitable que esos muchachos habían sido quemados con neumáticos y con madera en un basurero de Cocula. Hoy sabemos, a raíz de la investigación de los 5 expertos internacionales de alto nivel, hoy sabemos que es imposible que lo que nos dijeron como verdad oficial e histórica haya ocurrido. Para que los cuerpos de 43 muchachos hayan sido desaparecidos o transformados en cenizas, tuvo que haberse ocupado una cantidad de neumáticos y de madera de tal nivel que hubiera ocasionado un incendio forestal de enormes proporciones que no ocurrió. Un experto de origen peruano, con estudios en Berkeley, con presencia actualmente en una universidad de Austria y con todo un currículum especializado en fuegos e incendios y cuestiones de esta naturaleza, vino a decirle a los expertos internacionales y ellos a nosotros que tal cosa no pudo haber ocurrido en términos científicos. Carmen, pero ¿qué dice la investigación en relación con el móvil del crimen o la razón por la cual fueron desaparecidos? Originalmente la hipótesis oficial habla de la intervención de una banda criminal local, el Grupo Guerreros Unidos, asociados al exalcalde de Iguala. Esto no está siendo disputado. Ahora se habla de posible tráfico de heroína y de conexiones a otros niveles del Estado. Esa parte de la historia no necesariamente es excluyente con lo que se perfila a raíz de la investigación de los expertos internacionales como una nueva hipótesis, que tiene que ver con un 5º autobús que nunca fue reportado en la investigación y que aquí me detengo porque la crudeza del informe de los expertos internacionales nos habla o de que hay una inmensa incompetencia en las autoridades investigativas mexicanas o hay una enorme colusión o a lo mejor las dos cosas. Entre unos y otros, los responsables de la investigación no han podido explicar, por ejemplo, por qué demonios en el expediente y en la investigación nunca se reportó lo que hoy los expertos nos dicen que existió, que es un 5º autobús que habían tomado los estudiantes de esta normal rural que en una práctica común que no se discute mucho porque ha sido histórica, los jóvenes de esta normal cuando tenían algún tipo de actividad, han tenido actividades diversas, pues toman, algunos dicen secuestran, digamos, toman autobuses para poder trasladarse a diferentes lugares. Esa práctica es relativamente reconocida y no era tan atípico que los chicos tomaran esos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, que ese era su propósito, para participar en la conmemoración del 2 de octubre, la matanza del 2 de octubre de 1968, año tras año se conmemora en la capital del país y estos chicos querían participar en esa actividad cívico-política y habían tomado esos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México.
Una hipótesis que se asoma tiene que ver con que estos chicos, por alguna razón, decidieron ir a Iguala a tomar los autobuses en Iguala y trasladarse a la Ciudad de México. La hipótesis que surge ahora con fuerza tiene que ver con que hay un autobús que no fue registrado en la investigación, que también fue tomado por los estudiantes y que podría formar parte de los autobuses que, según la investigación hecha por estos expertos, son usados por el narcotráfico para trasladar heroína de Iguala a Chicago. Hay una referencia de investigaciones en Estados Unidos que habla de que hay traslado de estupefacientes de ese lugar a Chicago y probablemente los chicos tomaron un autobús equivocado, un autobús que pudo haber formado parte de esta estructura. Lo grave del asunto, bueno, una parte de la gravedad del asunto tiene que ver con por qué las autoridades que investigan omitieron información, por qué un sistema de comunicación como el llamado C4, en donde las policías municipales, ministeriales, estatales y federales y militares se comunican en situación de emergencia, estuvo funcionando durante todo el tiempo. Hubo momentos de comunicación entre las autoridades y de silencio, comunicación y silencio en un SOCAT. Algo pasó entre las autoridades de todos los niveles en esta situación donde los chicos se convirtieron en una situación bien a bien, no se sabe de qué tipo, pero relacionada probablemente con este tipo de redes de colusión de autoridades con el narcotráfico, y se convirtieron en algo que había que deshacerse de ellos. Por eso el ataque fue tan brutal, fue en increchendo, y una conducta repetida 1000 veces a lo largo de los años de tomar autobuses, desde luego no podría justificar jamás una agresión de estas dimensiones. ¿Qué móvil hubo detrás? Pues todo se acerca a pensar que los chicos se atravesaron en el camino de una estructura criminal que pudo contar o que puede contar con anuencia gubernamental. Ese es el gran asunto en este momento y lo que podría estar detrás de esta inmensa tragedia de Ayotzinapa. Los expertos internacionales sacuden y desmontan la verdad oficial, lo que se ha presentado como una verdad oficial, que a la hora de exhibir la deficiencia de las investigaciones, lo que hace pensar, como digo, es o una enorme incapacidad de investigación o una enorme colusión gubernamental. Las víctimas en Ayotzinapa fueron estudiantes, pero en México la ola de violencia también ha masacrado decenas de periodistas. Uno de los últimos casos más emblemáticos es el de Rubén Espinosa. ¿Cómo afecta el desborde de la violencia la labor de los periodistas, de los que hacen investigación en México? Cuando esté en riesgo la vida de los reporteros, ¿hay límites para el ejercicio de la profesión, para la verdad que el periodista está buscando? Definitivamente, imagínate si no, si lo que va de por vida es la vida de los periodistas en algunas zonas del país, no se le puede pedir a los periodistas heroicidad y poner en riesgo su existencia, en pocas palabras. Hay zonas, regiones cooptadas por el crimen organizado y esta frontera rota entre autoridades y delincuencia organizada que hace que zonas del país estén absolutamente fuera de lo que serían los estándares del Estado. Ejercer el periodismo en condiciones de esa naturaleza evidentemente es un oficio de alto riesgo y el tema de la autocensura es un tema absolutamente instalado en muchas partes de la República Mexicana. Que un periodista de una localidad denuncie al capo del lugar, cuando ese capo del lugar a su vez está asociado con el gobernante en turno, pues hace prácticamente muy difícil o imposible la tarea de informar. Por eso hay fenómenos de censura, pero hay un fenómeno muy profundo que es más eficaz por silencioso, que es el de la autocensura por sobrevivencia. ¿Cómo enfrentan los periodistas esa presión, ese temor a la autocensura? En tu caso personal, tu equipo han estado en distintos momentos sometidos a fuertes presiones, no sé si en casos extremos de amenazas de ese tipo, pero sí de presiones económicas, de presiones del poder, que a final de cuentas
pretenden conducir a que los periodistas se paralicen, a que dejen de informar, a que dejen de preguntar lo que el poder no quiere que se conozca? Bueno, supongo que no es un caso único el de México y que es un tema que se debería analizar a nivel continental, pero en el caso de México, contrastando lo que dije hace un momento sobre los índices de violencia importantes y la actividad que podemos desarrollar otros periodistas en zonas urbanas, por ejemplo, los riesgos y las vulnerabilidades son de otra índole. Me parece que cuando se tiene una exposición pública con una cobertura nacional o una presencia con algún medio internacional o algo que cobije de otra manera la tarea del periodista, desde luego uno intuye, quiero pensar que así es, intuye que los índices de riesgo respecto a la integridad personal física se disminuyen enormemente. Hay otro tipo de vulnerabilidades para la libre expresión, pero el más grave de la más grave de las acechanzas para un periodista es su integridad personal, como ha ocurrido en muchos casos. Es difícil colocar todo en el mismo saco, sin embargo es verdad que hay un conjunto de cosas que conspiran contra la libertad de expresión. La más grave es la amenaza física directa que ocurre y que nos deja a un país con una lista demasiado larga, demasiado impune de periodistas asesinados en los últimos años. Ese es el principal tema posible cuando se habla de censura y de agresiones a la prensa en un país como México. En otros terrenos y en otras circunstancias hay factores que inhiben la libre expresión, que inhiben el libre ejercicio de las ideas. Por ejemplo, acabas de mencionar en Nicaragua el caso de la venta del canal, donde durante muchos años estuvo esta semana por una alianza indebida entre una parte gubernamental o la parte gubernamental y una utilización de recursos públicos que se distrajeron de esa manera. Bueno, al decir eso dijiste también que quedaba el canal donde ahora está esta semana como el único canal libre de la televisión abierta en Nicaragua, porque todo lo demás es un duopolio. Bueno, pues no cantamos mal las rancheras para hablar a la mexicana, en el caso mexicano que tiene una estructura claramente duopólica. ¿Qué cosa más grave puede ocurrirle a un intento de democracia que una estructura hiperconcentrada, una estructura concentrada en pocas manos de un bien de la nación que es el espectro radioeléctrico? ¿Qué significa que en México en dos manos esté el mayor espectro nacional del medio más poderoso que es la televisión? ¿Qué significa que la radio mexicana esté también en pocas manos? Significa desde luego una gran vulnerabilidad de los periodistas y de los derechos de las audiencias. Entre menos competencia exista, pues desde luego la calidad de la información va en detrimento. Ese factor de un diseño estructural histórico propio de un modelo político a la mexicana, en donde los medios de comunicación, fundamentalmente los electrónicos, han sido históricamente un engranaje de una lógica de poder. Bueno, eso persiste en México, a pesar de la alternancia que sucedió en 2000, a pesar de una que otra reforma en telecomunicaciones, no se ha logrado desmontar factores que son adversos evidentemente a la libertad de expresión, como es la concentración de medios y en este caso también una estructura duopólica en la radio, particularmente en la televisión. ¿Cómo se hace periodismo de investigación en México? La historia de la Casa Blanca, hay una anécdota de unas fotografías que se divulgaron en la revista Hola, haciendo ostentación de esa mansión, pero bueno, la historia de las pruebas, de la documentación, de cómo se logra demostrar la relación entre la pareja presidencial y este contratista que había tenido una relación sumamente ventajosa con Peña Nieto en el gobierno. Yo creo que aquí hay varias cosas. Una de ellas es que supongo que cuando hicieron lo que hicieron para que el presidente y su familia tomaran posesión de esa mansión millonaria, no pensaron que alguien se iba a poner a investigar de quién era esa casa, pero sucedió que sí. Y la historia de esta investigación
se remite a la cosa más simple, pero más poderosa, que es la curiosidad de un reportero. En un supermercado del sur de la Ciudad de México estaba la revista Hola, junto con otras revistas, y nuestro colega Rafael Cabrera, haciendo el súper de su casa, toma la revista y ve cómo la actriz y esposa del presidente, Angélica Rivera, está posando en esa casa y es entrevistada por la revista. El reportero, que aún de compras es reportero, ojea y lee la entrevista y observa el tamaño de la casa, la dimensión de la propiedad, las declaraciones de la señora sobre que ese será su hogar, porque su marido, el presidente, y ella le han dicho a sus hijos, que son muchos, entre los dos, le ha dicho a sus hijos que Los Pinos, que es la casa presidencial, es una casa prestada, cosa que nos alivió. Y que esa casa donde se realizaba la entrevista era la casa donde vivirían después del mandato de 6 años, que acaba de empezar, por cierto, el mandato de 6 años de su marido. El reportero, picado por la curiosidad básica, dijo: ¿de quién es esa casa? Peña Nieto puede comprar una casa de esas dimensiones, un político cuya trayectoria ha sido de mediano nivel y que fue catapultado a la candidatura presidencial desde el aparato de la televisión, que ese es un fenómeno político que se atravesó en la transición mexicana. Cómo Peña Nieto se hizo candidato a la presidencia de México fue solo posible o fundamentalmente posible por la televisión. Y ese es un dato duro que no se puede rechazar a la hora de hacer un análisis de por qué México está donde está. Pero, paréntesis aparte, y retomando la pregunta, el calambre de la curiosidad del reportero hizo que esa publicación, esa entrevista pública, fuera el principio de una investigación periodística que está hecha de pura información pública, empezando por una revista en el supermercado. Lo que vino después fue las consultas de los periodistas en el registro público de la propiedad, la investigación de quién fue el arquitecto, de una declaración descuidada del arquitecto en una entrevista sobre su trayectoria, en donde dijo al vuelo que él había diseñado la casa de Peña Nieto, juntando pequeñas y grandes fichas de declaraciones públicas. Pudimos llegar incluso a la página del arquitecto aragonés, que sin decir que era la casa del presidente, desplegó todas las fotografías que después pudimos usar como ilustración del reportaje en su página de internet para decir qué gran arquitecto soy. Lo que no contaba es que unos periodistas ya habían identificado que esa casa de Sierra Gorda 150 en las lomas de Chapultepec, pues estaba registrada en el registro público de la propiedad a nombre ni de Peña Nieto, ni de Angélica Rivera, ni de sus hijos, sino de un señor, de una inmobiliaria, de un señor de apellido Hinojosa Cantú. ¿Y quién es ese señor?, siguió la pregunta de los periodistas. Resulta que era un contratista del Estado de México y que al llegar Peña Nieto al gobierno federal se había convertido en un próspero contratista a nivel federal. Los contratos del dueño legal de la Casa Blanca en posesión del presidente y su familia son notables. Ganó junto con la empresa china, que por cierto me dices, Carlos Fernando, puede ser la que haga el canal transoceánico, interoceánico de por aquí. No se rían que es verdad, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, cierro el paréntesis y digo que el reportaje de la Casa Blanca está hecho de tarea periodística, de constancia de los reporteros que hicieron la investigación y de información pública que al confeccionar el reportaje hace que ese trabajo sea incontrovertible. Se podrá decir lo que sea del reportaje, pero no hay un solo dato que no se pueda demostrar. La tarea que realizaron Cabrera, Lizárraga, Huerta y Barragán, junto con el equipo que hicimos en la primera emisión, es una tarea rigurosa en donde cada dato
no se revisaba una, sino 10 veces. Sabíamos lo que se jugaba con ese reportaje. Sabíamos que estábamos llegando a niveles muy delicados. Exhibir que un presidente de la República y su familia poseen una residencia de esas dimensiones hizo que tuvieran que dar explicaciones que hasta el momento nos resultan a muchos inverosímiles. Y las consecuencias que tuvo esa investigación todavía están abiertas, pero antes de profundizar en eso y en el desenlace que tuvo para vos y para tu equipo en esa empresa de radio, creo que nuestros amigos, al público, le interesará conocer esa conexión indirecta con esta gran empresa china que resulta ser uno de los miembros del consorcio que ha sido contratado por HKND, que se supone que es una empresa privada de un chino basada en Hong Kong, que es la empresa CRC, China Railroad Company, que es uno de los contratistas más grandes de HKND. CRC aparece en la historia de la Casa Blanca. ¿Qué pasó? Cuando la investigación se estaba realizando, teníamos una pequeña oficina donde estaban los 4 periodistas y ahí se hacían las reuniones de trabajo, etcétera, y tenía unos vidrios que sirven también para, con plumón, con estos marcadores, hacer anotaciones y después borrarlo con facilidad. Se tenían todas las paredes de los vidrios llenas de anotaciones. Una de las partes de estos vidrios tenía el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú y rayitas en donde se ponía cada una de las empresas y de las inmobiliarias que íbamos encontrando que tenía. Una de las inmobiliarias era la dueña legal de la Casa Blanca, otra de las inmobiliarias dueña de la que es dueño este personaje, es dueño de otra casa de las Lomas, que es menos sexy que la Casa Blanca, pero que también existe y que también ha usado Peña Nieto, era también parte de esta estructura. Algunas otras empresas estaban puestas en este pizarrón de vidrio. Cuando se da el anuncio en México de quién ganó una licitación sumamente controvertida por el proyecto mismo y por el proceso de licitación de un tren de alta velocidad México-Querétaro, Sebastián Barragán, que estaba trabajando en esa oficina, está escuchando los nombres de los ganadores que fueron competidores únicos, porque los demás interesados en ese tren México-Querétaro simple y llanamente no se presentaron en la licitación como una señal silenciosa para decir que esa licitación estaba predeterminada para los ganadores. Escucha que gana el consorcio chino de China Railways y otras empresas, una de las cuales se llama Teya. Y entonces él voltea y dice, Teya es una de las empresas que está aquí. Y entonces nos dimos cuenta que el dueño de la Casa Blanca, entre otras cosas, estaba ganando, junto con los chinos, ese multimillonario proyecto del tren México-Querétaro. El reportaje incorporó, el reportaje que por sí era bueno, perdón la inmodestia, el reportaje que ya llevaba su carga y su materia prima, encontró un nuevo elemento periodístico para sumarlo. Entonces ya no solo era el contratista de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México y el contratista de Peña Nieto en el gobierno federal es el dueño legal de la casa que posee el presidente, sino que ahora estamos anunciando que es también el ganador, junto con los chinos, del tren México-Querétaro multimillonario. Ese ingrediente periodístico agregado al reportaje pues lo hacía todavía más potente. No me detengo mucho porque me pasaría mucho tiempo hablando del tema, se imaginarán, pero les digo que ese reportaje debió haber sido transmitido en el medio de comunicación de origen, que era la radio. Sin embargo, cuando nosotros hicimos las consultas a la presidencia, vía escrita, a través de la ley de transparencia, le preguntamos un conjunto de cosas, ya que llegamos al reportaje maduro, había que preguntar a los aludidos
qué tenían que decir respecto a lo que nosotros ya habíamos sabido. Y entonces le preguntamos a la presidencia de quién es la casa, por qué esa casa está resguardada por Estado Mayor Presidencial, es una casa del presidente, es de ella, es de los hijos, es de todos. ¿Qué preguntas obligadas se tenían que hacer? Se hicieron. Cuando nosotros hicimos esa consulta, los empresarios concesionarios de la empresa de radiodifusión fueron advertidos, no por nosotros los periodistas que estábamos apenas haciendo la investigación, nosotros no habíamos compartido esta información con los concesionarios de la radio, entre otras cosas porque la responsabilidad editorial de ese espacio noticioso era nuestra y nosotros estábamos desarrollando una tarea aún en curso. Les plantea, suponemos claramente, la presidencia, porque es a quien nosotros preguntamos y es a quien nosotros de esta manera alertamos de que estábamos en el tema, y ellos nos piden abiertamente que no transmitamos ese reportaje. Tengo una reunión con los dueños de ese grupo empresarial y me piden comprensión, me piden que yo, como directora del espacio, no transmita el reportaje de la Casa Blanca. Se da un dilema importante para los periodistas porque no es una exigencia grosera la que se nos hace, sino una solicitud de comprensión frente a una vulnerabilidad, que ese es un tema interesante, de los concesionarios ante el poder político. Nos van a romper la madre, creo que me dijeron. Y yo coincidí que sí, que podía suceder tal cosa. Esa situación hizo que nosotros tomáramos la decisión difícil, pero creo que al final inteligente en ese momento, de plantearle a los concesionarios que no transmitiríamos por esa razón de riesgo ante el poder político, por la gran cantidad de situaciones que dependían del poder político para este grupo empresarial, no transmitirlo ahí, pero que no hiciera nada si nosotros decidíamos dar a conocer esa historia de otra manera y en otros lugares. Los periodistas dijimos, podemos encontrar un camino forzado, pero camino al fin para que esta historia se conozca. Era una forma de sortearle terreno a la censura. Y lo que hicimos fue compartir esta investigación periodística, que ese es un ejercicio interesante también que ha ocurrido en Colombia, en otros contextos, de medios de comunicación que ante peligros de censura o de otro tipo, logran hacer cierto tipo de alianzas para difundir conjuntamente informaciones que llevan implícito un riesgo para los periodistas. En este caso, lo que hicimos fue compartir esta información con la revista Proceso, con el periódico La Jornada y con el periódico Reforma. Y también compartimos esta información con corresponsales extranjeros que, al ver el calibre de la información y agregando el tema del tren México-Querétaro y los chinos y lo que se venía, bueno, pues periodistas y periódicos como The New York Times y Wall Street Journal y The Economist y The Guardian y AFP y CNN, varios medios internacionales a quienes acudimos planteando abiertamente que no podíamos, por razones que acabo de describir, sacar en el medio donde debía esa investigación periodística de la Casa Blanca. El efecto fue mayúsculo, porque lo que se iba a conocer de cierta manera en la radio mexicana, pues acabó conociéndose a nivel internacional por el acercamiento que tuvimos en búsqueda de que esa información fuera conocida como la sociedad mexicana tenía derecho a conocer. ¿Por qué decide Peña Nieto suspender la concesión del tren, afectando ya el compromiso que había hecho con esta empresa china? Enrique Peña Nieto estaba a punto de subirse al avión para irse a China y uno de los caramelos mayores que llevaba era: aquí está el tren de alta velocidad que acaban de ganar. Nosotros tuvimos una reunión con los periodistas internacionales un jueves. Ese jueves el secretario de Comunicaciones y Transportes en el Congreso mexicano debatía con los congresistas la polémica licitación y decía por la mañana que era imposible que esa licitación se cancelara porque sería ilegal hacerlo. Por la tarde-noche, desde la Presidencia de México se dijo que esa licitación se cancelaba. ¿Qué sucedió? Tuvimos esta reunión con colegas internacionales y dos de ellos, según dijo en una entrevista el vocero presidencial,
Tiempo después, dos de ellos, al oír nuestra información y conocer nuestro reportaje, decidieron acudir a Los Pinos, a la residencia, decidieron acudir a la presidencia para preguntar qué tendrían que decir de una Casa Blanca o de esa Casa Blanca. Y alertaron a la presidencia que el reportaje ya venía. Eso fue el jueves. Ese jueves, la presidencia sabía que iba a ser gravísimo decir, porque el reportaje ya venía y sabían de qué se trataba, que la casa millonaria en posesión del presidente era propiedad del dueño de una de las empresas que ganó la licitación de ese tren. La Presidencia de México tomó la gravísima decisión de mejor cancelar la licitación porque parecía mejor decir el dueño de la Casa Blanca en posesión del presidente se ganó el tren, pero ya se lo quitamos, a dejarle el tren. Era un tren de 43,000 millones de no sé qué, unas cantidades espeluznantes. Entonces, producto del impacto que se veía venir con la exhibición de la Casa Blanca y la asociación de ese empresario contratista con la reciente licitación, hizo que la licitación se descarrilara. Los chinos recibieron finalmente una indemnización, probablemente recibirán algunos otros contratos, pero algo de esas dimensiones finalmente se dinamitó a partir del significado que tenía la exposición pública de algo tan grave como saber que el presidente usa una residencia o está en posesión de una residencia, pues que lleva en el menor de los casos al conflicto de interés si nos queremos ver baratos. 4 meses después que se publica esta investigación, se produce la crisis, la ruptura, tu despido forzoso y el de tus colegas en la empresa de radio. Oficialmente el alegato que se presenta es que se ha presentado un conflicto en el manejo de la representación de esa empresa porque ustedes han asociado a la radioemisora con el proyecto de México Leaks. ¿Cuál es la vinculación que tuvo la historia de la Casa Blanca en esta crisis que todavía no está cerrada? El tipo de contrato que suscribí y que está vigente, por cierto, porque no ha habido una instancia judicial que lo haya aniquilado, el tipo de contrato que suscribí en 2009 con la empresa de comunicación es un contrato muy particular, de avanzada diría yo, que me gustaría en 2 patadas delinear. Es un contrato donde se establece por escrito que la periodista directora de las 4 horas de emisión es la responsable de los contenidos editoriales, que ese contrato contiene un código de ética que acordamos junto con la empresa y que son las reglas del juego para ejercer libertades. Si alguien rompe ese contrato, tiene que haber sido por una causal, y esa causal puede ser el incumplimiento de un código de ética que nunca se rompió, un código de ética que no está en falta. Nos queda claro y estamos convencidos como grupo de periodistas que el factor fundamental que detonó nuestra salida de MBS tiempo después de la publicación de la Casa Blanca es el reportaje de la Casa Blanca. No hay ninguna racionalidad empresarial en las decisiones que tomó esta empresa para aniquilar ese espacio. Un espacio con una buena presencia pública, con una cobertura nacional, con índices de audiencia importantes, con ingresos comerciales importantes. No había razón empresarial para darse un balazo en el pie y eliminar algo que está funcionando de manera muy apropiada en términos empresariales y con réditos periodísticos. México Leaks fue un pretexto, fue el punto que se encontró para lograr la crisis que necesitaban y sacarnos del aire. Durante el tiempo que transcurrió entre la Casa Blanca y la salida forzada, no había una situación que permitiera detonar una crisis de ruptura, hasta que, como directora de ese programa y con atribuciones legales de responsabilidad editorial, decidí, junto con mi equipo, adherirme junto con otros medios, como la revista Proceso, MX y algunos otros, a lo que fue la iniciativa de una organización holandesa a favor de la libertad de expresión que desarrolla proyectos que incentivan periodismo de investigación en países en donde el asunto no es fácil de ejercer.
tienen proyectos en África y en algunos otros lugares y decidieron que México, por diferentes razones, era un lugar donde deberían incentivarse trabajos de investigación y promovieron esa plataforma que consiste básicamente en dotar de una computadora a cada uno de esos medios, una computadora que no es de nadie, nadie pagó un peso por esa computadora, los recursos para comprar esas computadoras son del Parlamento Europeo, lo más neutro que se pueda imaginar, y esas computadoras tienen un sistema de encriptamiento que permite que la sociedad, que la gente, que el auditorio pueda enviar información de interés público a los periodistas por una vía de encriptamiento que garantice que quien entrega información relevante, que quien entrega información vía esa plataforma MexicoLeaks, está seguro que no se conocerá su identidad, no lo conocerán ni los periodistas. Me pareció fantástico poder formar parte de esa plataforma y entonces anuncié que ese programa, no la radiodifusora, sino ese programa del cual era yo directora, o soy, ya no sé porque es un limbo legal, pero ese programa se adhería a esa plataforma MexicoLeaks y que invitábamos al público que nos enviara información si la tenía a través de ese encriptamiento. De ahí se tomaron para crear una crisis artificial, porque supongamos que debimos haberles dicho, oigan, vamos a participar de esta plataforma, la falta, si la hubiera, es de tal dimensión que se arregla con una llamada telefónica, no con los desplegados en la prensa que a la mañana siguiente empezaron a publicar, creando una crisis artificial absurda, irracional y demencial, que desde luego lo que pretendiera aniquilar ese programa y crear una situación de ruptura que permitiera a ese grupo que sirvió de instrumento eliminar a todo ese equipo de personas a quienes sacaron del aire. No fuimos 2 ni 3, 25 personas, reporteros, productores y comentaristas que una misma mañana dejaron de salir al aire. Hace 3 años, en agosto de 2012, aquí en Managua estalló un escándalo que fue bautizado localmente como el de los falsos Televisa. No sé si es una descripción con la que Carmen habrá estado de acuerdo, pero bueno, así se bautizó. Tengo mis dudas todavía con esa expresión tuya. A mí me quedó la duda. 18 mexicanos que transitaban, iban y regresaban a lo largo de Centroamérica en 6 camionetas con los logotipos de esta empresa, fueron detenidos en Nicaragua trasegando más de 9 millones de dólares. Los procesaron, los condenaron por tráfico de drogas, lavado de dinero, crimen organizado y ahora están pagando su condena en México. Recuerdo en varias ocasiones que hablamos en términos profesionales sobre este tema. Yo te decía, en Nicaragua lo que queremos conocer es cómo esta banda entró y salió por nuestra frontera 17 veces de ida, 17 veces de vuelta, lo cual significa que el sistema de seguridad nacional, de las aduanas, del ejército, de la inteligencia, ha sido completamente barrido, completamente infiltrado. En el juicio no se hizo nunca esa pregunta, la pregunta la hicimos los periodistas, ni la fiscalía, ni los jueces, ni la policía jamás se interesó en brindar alguna respuesta. En tu caso, pues tu interés estaba más vinculado a entender si eran falsos Televisa o qué es lo que había detrás de este grupo. Ahora que están en México pagando prisión, ¿se sabe algo que no conozcamos? ¿Hay alguna pista de qué es lo que había detrás de esta operación? Mi reino por saberlo, pero no. ¿Coincidirás, Carlos Fernando, que esta historia de las camionetas registradas a nombre de Televisa, que eso es lo que se puede asegurar, porque parte de la investigación nuestra logró demostrar que esas camionetas estaban registradas formalmente a nombre de la televisora, se presentaron documentos y estaba en el registro del Distrito Federal ese grupo de camionetas, pues registradas así a nombre de la televisora. Entonces, bueno, hay un conjunto de cosas muy delicadas que nunca lograron ser esclarecidas del todo, pero las pistas que quedaron abiertas nos llevan, Carlos Fernando, tal vez coincidirás conmigo, a una de esas grandes historias en donde los periodistas quedamos profundamente frustrados.
frustrados porque, como nos diría Ismael, nuestro colega periodista que forma parte de tu equipo en Confidencial y que con él trabajamos con su corresponsalía para este noticiero, esta es una historia, digo es porque realmente no ha terminado y no sabemos la entraña misma de lo que ahí sucedió, una historia que tenía una huella de pie grande, ¿no? La expresión me gustaba mucho. Una historia con huella de pie grande porque efectivamente el conjunto de componentes llevaron a que los detenidos en Nicaragua pues no pudieron ser defendidos según su propio equipo de abogados, como se debería. Un juicio totalmente irregular allá y aquí y allá. La jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, muy firme ella, que ha tenido una fama muy importante, que nosotros dijimos con una policía de ese calibre, aquí sí se va a saber. ¿Y luego qué pasó con ella? Ya no lo supe, ¿eh? Digo, con la historia de las camionetas. Bueno, en fin, nosotros veíamos desde México que Nicaragua estaba en los primeros momentos dando pasos muy significativos, primero al detener las camionetas, primero al decir, y recuerdo perfectamente al presidente Daniel Ortega decir la telenovela de Televisa, algo así decía, ¿no? El secreto, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? No lo sabemos. No hemos podido tener contacto con los mexicanos que fueron remitidos a México después de un juicio que fue transformándose en algo cada vez más opaco, en un juicio en donde incluso en el momento en donde se permitió la oralidad de los mexicanos para que pudieran expresar algo, dijeron cosas literalmente de sobrevivencia, pero no revelaron nada. Dijeron que querían que los cambiaran de cárcel, dijeron que querían mejores condiciones, pero no contaron nada de lo que queríamos que contaran. No sabíamos por qué, no sabíamos ni supimos por qué iban en esas camionetas, por qué iban con esos uniformes, por qué se comportaron como se comportaron, si eran de un cártel, de qué cártel se trataba. Ahí hay una historia absolutamente inconfesable para quien sí la sepa, que nos dejó a los periodistas con enorme grado de frustración, porque invertimos una gran cantidad de tiempo y de un gran esfuerzo periodístico. Logramos conocer algunas cosas, como por ejemplo saber que esas camionetas y otras más que estaban también registradas en situaciones migratorias en Costa Rica particularmente, durante por lo menos 4 años esas y otras camionetas circularon libremente. ¿Cuántas veces tú dices 17? Yo no sé si 17 es el… 34 en total. Las que puedan haber significado, pero muchas con la posibilidad de transitar sin ser revisadas. Eran camionetas que tenían al interior equipos profesionales, si era camuflaje, era un camuflaje muy profesional. Y no sabemos exactamente qué pasó. Y no sabemos por qué el sistema de justicia nicaragüense, al final de cuentas, no permitió la transparencia ni la indagatoria de los propios periodistas para saber qué demonios había detrás de esta historia de las camionetas con los logotipos y los registros de la televisora. Es una historia que está pendiente y ojalá que la podamos retomar. Carmen, ¿tienes algo que hacer esta tarde sobre el tema? ¿Perdón? Vamos retomando la historia. Estamos desocupados últimamente o más desocupados que antes. ¿Puede la prensa mexicana fiscalizar con la misma fuerza a los poderes privados, a los grandes grupos privados mexicanos? Pues no sé si puede, pero debe, desde luego. Pero en el puede está incluido que efectivamente la estructura y el modelo de medios de comunicación en México está asociado precisamente con los grandes poderes económicos. Los dueños de los grupos económicos a su vez están relacionados no solamente con los medios de comunicación, sino tienen ramificaciones por todos lados en negocios de muy alto nivel. Así que entrar a investigar estructuras del poder privado que puedan estar relacionadas con las cuestiones de corrupción o de actos indebidos es entrar a tocar intereses que son asociados a los concesionarios directa o indirectamente de la radio y la televisión. Y eso evidentemente hace que los periodistas se inhiban o nos inhibamos
a acercarnos a ciertos territorios que deberíamos también explorar. Pero es verdad que hay un déficit importante de atención, de seguimiento y de investigación periodística en lo que ocurre dentro de los poderes empresariales, de no ser casos como el de Hinojosa Cantú, que es un empresario, pero que está absolutamente integrado al asunto de la política y de los personajes en funciones. No así personajes cuya naturaleza y definición es estrictamente empresarial. Eso hay un déficit importante. Gracias, Carmen Aristegui. Muchas gracias. De esa Casa Blanca y alertaron a la presidencia que el reportaje ya venía. Eso fue el jueves. Ese jueves la presidencia sabía que iba a ser gravísimo decir, porque el reportaje ya venía y sabían de qué se trataba, que la casa millonaria en posesión del presidente era propiedad del dueño de una de las empresas que ganó la licitación de ese tren. La Presidencia de México tomó la gravísima decisión de mejor cancelar la licitación porque parecía mejor decir el dueño de la Casa Blanca en posesión del presidente se ganó el tren, pero ya se lo quitamos a dejarle el tren. Era un tren de 43,000 millones de no sé qué, unas cantidades espeluznantes. Entonces, producto del impacto que se veía venir con la exhibición de la Casa Blanca y la asociación de ese empresario contratista con la reciente licitación, hizo que la licitación se descarrilara. Los chinos recibieron finalmente una indemnización, probablemente recibirán algunos otros contratos, pero algo de esas dimensiones finalmente se dinamitó a partir del significado que tenía la exposición pública de algo tan grave como saber que el presidente usa una residencia o está en posesión de una residencia, pues que lleva en el menor de los casos al conflicto de interés si nos queremos ver baratos. 4 meses después que se publica esta investigación, se produce la crisis, la ruptura, tu despido forzoso y el de tus colegas en la empresa de radio. Oficialmente el alegato que se presenta es que se ha presentado un conflicto en el manejo de la representación de esa empresa porque ustedes han asociado a la radioemisora con el proyecto de México Leaks. ¿Cuál es la vinculación que tuvo la historia de la Casa Blanca en esta crisis que todavía no está cerrada? El tipo de contrato que suscribí y que está vigente, por cierto, porque no ha habido una instancia judicial que lo haya aniquilado, el tipo de contrato que suscribí en 2009 con la empresa de comunicación es un contrato muy particular, de avanzada diría yo, que me gustaría en 2 patadas delinear. Es un contrato donde se establece por escrito que la periodista directora de las 4 horas de emisión es la responsable de los contenidos editoriales, que ese contrato contiene un código de ética que acordamos junto con la empresa y que son las reglas del juego para ejercer libertades. Si alguien rompe ese contrato, tiene que haber sido por una causal, y esa causal puede ser el incumplimiento de un código de ética que nunca se rompió, un código de ética que no está en falta. Nos queda claro y estamos convencidos como grupo de periodistas que el factor fundamental que detonó nuestra salida de MBS tiempo después de la publicación de la Casa Blanca es el reportaje de la Casa Blanca. No hay ninguna racionalidad empresarial en las decisiones que tomó esta empresa para aniquilar ese espacio. Un espacio con una buena presencia pública, con una cobertura nacional, con índices de audiencia importantes, con ingresos comerciales importantes. No había razón empresarial para darse un balazo en el pie y eliminar algo que está funcionando de manera muy apropiada en términos empresariales y con réditos periodísticos. México Leaks fue un pretexto, fue el punto que se encontró para lograr la crisis que necesitaban y sacarnos del aire. Durante el tiempo que transcurrió entre la Casa Blanca y la salida forzada, no había una situación que permitiera detonar una crisis de ruptura, hasta que
como directora de ese programa y con atribuciones legales de responsabilidad editorial, decidí, junto con mi equipo, adherirme junto con otros medios, como la revista Proceso, MX y algunos otros, a lo que fue la iniciativa de una organización holandesa a favor de la libertad de expresión, que desarrolla proyectos que incentivan periodismo de investigación en países en donde el asunto no es fácil de ejercer. Tienen proyectos en África y en algunos otros lugares y decidieron que México, por diferentes razones, era un lugar donde deberían incentivarse trabajos de investigación y promovieron esa plataforma que consiste básicamente en dotar de una computadora a cada uno de esos medios, una computadora que no es de nadie, nadie pagó un peso por esa computadora, los recursos para comprar esas computadoras son del Parlamento Europeo, lo más neutro que se pueda imaginar, y esas computadoras tienen un sistema de encriptamiento que permite que la sociedad, que la gente, que el auditorio pueda enviar información de interés público a los periodistas por una vía de encriptamiento que garantice que quien entrega información relevante, que quien entrega información vía esa plataforma MexicoLeaks, está seguro que no se conocerá su identidad, no lo conocerán ni los periodistas. Me pareció fantástico poder formar parte de esa plataforma y entonces anuncié que ese programa, no la radiodifusora, sino ese programa del cual era yo directora, o soy, ya no sé porque es un limbo legal, pero ese programa se adhería a esa plataforma MexicoLeaks y que invitábamos al público que nos enviara información si la tenía a través de ese encriptamiento. De ahí se tomaron para crear una crisis artificial, porque supongamos que debimos haberles dicho, oigan, vamos a participar de esta plataforma, la falta, si la hubiera, es de tal dimensión que se arregla con una llamada telefónica, no con los desplegados en la prensa que a la mañana siguiente empezaron a publicar, creando una crisis artificial absurda, irracional y demencial, que desde luego lo que pretendiera aniquilar ese programa y crear una situación de ruptura que permitiera a ese grupo que sirvió de instrumento eliminar a todo ese equipo de personas a quienes sacaron del aire. No fuimos 2 ni 3, 25 personas, reporteros, productores y comentaristas que una misma mañana dejaron de salir al aire. Hace 3 años, en agosto de 2012, aquí en Managua estalló un escándalo que fue bautizado localmente como el de los falsos Televisa. No sé si es una descripción con la que Carmen habrá estado de acuerdo, pero bueno, así se bautizó. Tengo mis dudas todavía con esa expresión tuya. A mí me quedó la duda. 18 mexicanos que transitaban, iban y regresaban a lo largo de Centroamérica en 6 camionetas con los logotipos de esta empresa fueron detenidos en Nicaragua trasegando más de 9 millones de dólares. Los procesaron, los condenaron por tráfico de drogas, lavado de dinero, crimen organizado y ahora están pagando su condena en México. Recuerdo en varias ocasiones que hablamos en términos profesionales sobre este tema. Yo te decía, en Nicaragua lo que queremos conocer es cómo esta banda entró y salió por nuestra frontera 17 veces de ida, 17 veces de vuelta, lo cual significa que el sistema de seguridad nacional, de las aduanas, del ejército, de la inteligencia, ha sido completamente barrido, completamente infiltrado. En el juicio no se hizo nunca esa pregunta, la pregunta la hicimos los periodistas, ni la fiscalía, ni los jueces, ni la policía jamás se interesó en brindar alguna respuesta. En tu caso, pues tu interés estaba más vinculado a entender si eran falsos Televisa o qué es lo que había detrás de este grupo. Ahora que están en México pagando prisión, ¿se sabe algo que no conocemos? Bienvenida a Nicaragua, Carmen, y gracias por alentarnos a hacer buen periodismo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Carlos Fernando. Para mí es un gran honor estar aquí.
Estoy muy feliz de esta visita a Nicaragua, muy contenta de estar en este auditorio con ustedes y desde luego sumándome a este festejo que es un reconocimiento a un espacio de comunicación que ha construido Carlos Fernando a lo largo de los últimos años, más de 15, como has dicho, de manera independiente, con una presencia pública fundamental y contribuyendo al debate y a la investigación y a la tarea periodística a lo largo de estos lustros. Carlos Fernando Chamorro, como todos sabemos, es no solo un gran periodista en Nicaragua, sino uno de los periodistas referenciales en América Latina, un hombre que ha logrado construir un prestigio propio, una presencia pública de enorme importancia. Ha construido una identidad propia muy vigorosa, de la mano de ser parte de una de las familias históricas más importantes de este país y por supuesto fundamentales en la historia de América Latina, hijo de los dos grandes personajes, doña Violeta y el doctor Chamorro, que no seré yo quien les cuente el alcance precisamente de esta integración biográfica que forma parte de tu existencia. Me sumo pues a esta celebración y digo que esta semana es desde luego uno de los espacios de América Latina mejor consolidados, uno de los espacios en donde se ven pasar personajes y situaciones que van contribuyendo al entendimiento de Nicaragua y al entendimiento de la región. Así que, pues un aplauso para Carlos Fernando Chamorro y su equipo en este aniversario que celebramos. Gracias, Carmen. Empecemos con la noticia del momento en México, el tema que abordaste anoche en CNN, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entiendo que invitada o avalada por la Presidencia de México. Ahora este informe desmiente la tesis oficial de la Procuraduría de que los cadáveres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero. ¿Qué implicaciones tiene este informe en la búsqueda de la verdad y la eventual impartición de justicia en México? ¿Qué retos le plantea al periodismo mexicano? Bueno, todos, Carlos Fernando, el caso Ayotzinapa que ha sacudido desde luego a la opinión pública nacional y también internacional por la ferocidad con la que se atacaron a estos jóvenes normalistas, jóvenes muchachitos, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos y que desde luego nos preguntamos exactamente qué pasó con ellos. Las implicaciones son enormes en muchos sentidos. Una implicación fundamental que conversábamos tú y yo el día de hoy que nos encontramos tiene que ver con la presencia internacional para países como México, para países como Guatemala, que hoy también se convierte en un punto de referencia obligado. ¿Qué significa que un país ceda una parte de su soberanía, digámoslo así, ceda una parte de la operación de su estructura de justicia, como lo hizo Guatemala con la CICIG, y que esa apertura de una ventana haya dado la vuelta de tal manera que tengamos hoy a un presidente, expresidente ya, en la parte final de su mandato como Otto Pérez Molina, en la cárcel a unos días como fue de la propia elección presidencial, un hecho que solo es imaginable a partir de la intervención de un órgano internacional que de forma independiente colaboró para colocar esta investigación de alto nivel en materia de combate a la corrupción. Así como en Guatemala el componente internacional está significando cosas profundas, en el caso de México, con el tema que planteas, el componente internacional es el que está dándole la vuelta precisamente a un caso emblemático como el de estos chicos que, según la versión oficial, fueron capturados, fueron asesinados e incinerados en un basurero en una localidad llamada Cocula, en este estado de Guerrero de la República Mexicana. La crisis profunda de credibilidad en las instituciones mexicanas, como ocurrió haciendo el parangón obligado en este momento en Guatemala, hizo necesario, obligado,
abrir la puerta a la presencia de un grupo de expertos independientes que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colaborar con México para desarrollar una investigación de este calado. Ante la incredulidad de la sociedad mexicana, ante el horror causado por las informaciones de estos jóvenes que habrían sido calcinados en esa inmensa hoguera imaginaria para cualquiera en un basurero de Cocula, pues hubo necesidad de recurrir, hubo la obligación, en pocas palabras, de recurrir a esa instancia internacional. Los desafíos son enormes, desde luego para la justicia, desde luego para la sociedad mexicana, para los periodistas, y hoy el presidente de México está obligado a tomar esto como la necesidad de darle un vuelco a una investigación que fue presentada como una verdad histórica. Con ese término, el hoy ex procurador Murillo Karam le dijo a la sociedad mexicana que era indubitable que esos muchachos habían sido quemados con neumáticos y con madera en un basurero de Cocula. Hoy sabemos, a raíz de la investigación de los 5 expertos internacionales de alto nivel, hoy sabemos que es imposible que lo que nos dijeron como verdad oficial e histórica haya ocurrido. Para que los cuerpos de 43 muchachos hayan sido desaparecidos o transformados en cenizas, tuvo que haberse ocupado una cantidad de neumáticos y de madera de tal nivel que hubiera ocasionado un incendio forestal de enormes proporciones que no ocurrió. Un experto de origen peruano, con estudios en Berkeley, con presencia actualmente en una universidad de Austria y con todo un currículum especializado en fuegos e incendios y cuestiones de esta naturaleza, vino a decirle a los expertos internacionales y ellos a nosotros que tal cosa no pudo haber ocurrido en términos científicos. Carmen, pero ¿qué dice la investigación en relación con el móvil del crimen o la razón por la cual fueron desaparecidos? Originalmente la hipótesis oficial habla de la intervención de una banda criminal local, el Grupo Guerreros Unidos, asociados al exalcalde de Iguala. Esto no está siendo disputado. Ahora se habla de posible tráfico de heroína y de conexiones a otros niveles del Estado. Esa parte de la historia no necesariamente es excluyente con lo que se perfila a raíz de la investigación de los expertos internacionales como una nueva hipótesis, que tiene que ver con un 5.º autobús que nunca fue reportado en la investigación y que aquí me detengo porque la crudeza del informe de los expertos internacionales nos habla o de que hay una inmensa incompetencia en las autoridades investigativas mexicanas o hay una enorme colusión o a lo mejor las dos cosas, entre unos y otros, los responsables de la investigación, estructura hiperconcentrada, una estructura concentrada en pocas manos de un bien de la nación que es el espectro radioeléctrico. ¿Qué significa que en México en 2 manos esté el mayor espectro nacional del medio más poderoso que es la televisión? ¿Qué significa que la radio mexicana esté también en pocas manos? Significa, desde luego, una gran vulnerabilidad de los periodistas y de los derechos de las audiencias. Entre menos competencia exista, pues desde luego la calidad de la información va en detrimento. Ese factor de un diseño estructural histórico propio de un modelo político a la mexicana, en donde los medios de comunicación, fundamentalmente los electrónicos, han sido históricamente un engranaje de una lógica de poder, bueno, eso persiste en México a pesar de la alternancia que sucedió en 2000, a pesar de una que otra reforma en telecomunicaciones, no se ha logrado desmontar factores que son adversos evidentemente a la libertad de expresión, como es la concentración de medios y en este caso también una estructura duopólica en la radio, particularmente en la televisión. ¿Cómo se hace periodismo de investigación en México? La historia de la Casa Blanca, hay una anécdota de unas fotografías que se divulgaron en la revista Hola, haciendo ostentación
de esa mansión. Pero bueno, la historia de las pruebas, de la documentación, de cómo se logra demostrar la relación entre la pareja presidencial y este contratista que había tenido una relación sumamente ventajosa con Peña Nieto en el gobierno. Yo creo que aquí hay varias cosas. Una de ellas es que supongo que cuando hicieron lo que hicieron para que el presidente y su familia tomara posesión de esa mansión millonaria, no pensaron que alguien se iba a poner a investigar de quién era esa casa, pero sucedió que sí. Y la historia de esta investigación se remite a la cosa más simple, pero más poderosa, que es la curiosidad de un reportero. En un supermercado del sur de la Ciudad de México estaba la revista Hola, junto con otras revistas, y nuestro colega Rafael Cabrera, haciendo el súper de su casa, toma la revista y ve cómo la actriz y esposa del presidente, Angélica Rivera, está posando en esa casa y es entrevistada por la revista. El reportero, que aún de compras es reportero, ojea y lee la entrevista y observa el tamaño de la casa, la dimensión de la propiedad, las declaraciones de la señora sobre que ese será su hogar, porque su marido, el presidente, y ella le han dicho a sus hijos, que son muchos, entre los dos, le ha dicho a sus hijos que Los Pinos, que es la casa presidencial, es una casa prestada, cosa que nos alivió. Y que esa casa donde se realizaba la entrevista era la casa donde vivirían después del mandato de 6 años, que acaba de empezar, por cierto, el mandato de 6 años de su marido. El reportero, picado por la curiosidad básica, dijo: ¿de quién es esa casa? Peña Nieto puede comprar una casa de esas dimensiones, un político cuya trayectoria ha sido de mediano nivel y que fue catapultado a la candidatura presidencial desde el aparato de la televisión, que ese es un fenómeno político que se atravesó en la transición mexicana. Cómo Peña Nieto se hizo candidato a la presidencia de México fue solo posible o fundamentalmente posible por la televisión. Y ese es un dato duro que no se puede rechazar a la hora de hacer un análisis de por qué México está donde está. Pero, paréntesis aparte, y retomando la pregunta, el calambre de la curiosidad del reportero hizo que esa publicación, esa entrevista pública, fuera el principio de una investigación periodística que está hecha de pura información pública, empezando por una revista en el supermercado. Lo que vino después fue las consultas de los periodistas en el registro público de la propiedad, la investigación de quién fue el arquitecto, de una declaración descuidada del arquitecto en una entrevista sobre su trayectoria, en donde dijo al vuelo que él había diseñado la casa de Peña Nieto, juntando pequeñas y grandes fichas de declaraciones públicas. Pudimos llegar incluso a la página del arquitecto aragonés, que sin decir que era la casa del presidente, desplegó todas las fotografías que después pudimos usar como ilustración del reportaje en su página de internet para decir qué gran arquitecto soy. Lo que no contaba es que unos periodistas ya habían identificado que esa casa de Sierra Gorda 150 en las lomas de Chapultepec, pues estaba registrada en el registro público de la propiedad a nombre ni de Peña Nieto, ni de Angélica Rivera, ni de sus hijos, sino de un señor, de una inmobiliaria, de un señor de apellido Hinojosa Cantú. ¿Y quién es ese señor?, siguió la pregunta de los periodistas. Resulta que era un contratista del Estado de México y que al llegar Peña Nieto al gobierno federal se había convertido en un próspero contratista a nivel federal. Los contratos del dueño legal de la Casa Blanca en posesión del presidente y su familia son notables.
ganó junto con la empresa china, que por cierto, me dices, Carlos Fernando, puede ser la que haga el canal transoceánico, interoceánico de por aquí. No se rían que es verdad, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, cierro el paréntesis y digo que el reportaje de la Casa Blanca está hecho de tarea periodística, de constancia de los reporteros que hicieron la investigación y de información pública que al confeccionar el reportaje hace que ese trabajo sea incontrovertible. Se podrá decir lo que sea del reportaje, pero no hay un solo dato que no se pueda demostrar. La tarea que realizaron Cabrera, Lizárraga, Huerta y Barragán, junto con el equipo que hicimos en la primera emisión, es una tarea rigurosa en donde cada dato no se revisaba una, sino 10 veces. Sabíamos lo que se jugaba con ese reportaje. Sabíamos que estábamos llegando a niveles muy delicados. Exhibir que un presidente de la República y su familia poseen una residencia de esas dimensiones hizo que tuvieran que dar explicaciones que hasta el momento nos resultan a muchos inverosímiles. Y las consecuencias que tuvo esa investigación todavía están abiertas, pero antes de profundizar en eso y en el desenlace que tuvo para vos y para tu equipo en esa empresa de radio, creo que nuestros amigos, al público, le interesará conocer esa conexión indirecta con esta gran empresa china que resulta ser uno de los miembros del consorcio que ha sido contratado por HKND, que se supone que es una empresa privada de un chino basada en Hong Kong, que es la empresa CRC, China Railroad Company, que es uno de los contratistas más grandes de HKND. CRC aparece en la historia de la Casa Blanca. ¿Qué pasó? Cuando la investigación se estaba realizando, teníamos una pequeña oficina donde estaban los 4 periodistas y ahí se hacían las reuniones de trabajo, etcétera, y tenía unos vidrios que sirven también para, con plumón, con estos marcadores, hacer anotaciones y después borrarlo con facilidad. Se tenían todas las paredes de los vidrios llenas de anotaciones. Una de las partes de estos vidrios tenía el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú y rayitas en donde se ponía cada una de las empresas y de las inmobiliarias que íbamos encontrando que tenía. Una de las inmobiliarias era la dueña legal de la Casa Blanca, otra de las inmobiliarias dueña de la que es dueño este personaje, es dueño de otra casa de las Lomas, que es menos sexy que la Casa Blanca, pero que también existe y que también ha usado Peña Nieto, era también parte de esta estructura. Algunas otras empresas estaban puestas en este pizarrón de vidrio. Cuando se da el anuncio en México de quién ganó una licitación sumamente controvertida por el proyecto mismo y por el proceso de licitación de un tren de alta velocidad México-Querétaro, Sebastián Barragán, que estaba trabajando en esa oficina, está escuchando los nombres de los ganadores que fueron competidores únicos, porque los demás interesados en ese tren México-Querétaro simple y llanamente no se presentaron en la licitación como una señal silenciosa para decir que esa licitación estaba predeterminada para los ganadores. Escucha que gana el consorcio chino de China Railways y otras empresas, una de las cuales se llama Teya. Y entonces él voltea y dice, Teya es una de las empresas que está aquí. Y entonces nos dimos cuenta que el dueño de la Casa Blanca, entre otras cosas, estaba ganando, junto con los chinos, ese multimillonario proyecto del tren México-Querétaro. El reportaje incorporó, el reportaje que de por sí era bueno, perdón la inmodestia, el reportaje que ya llevaba su carga y su materia prima, encontró un nuevo elemento periodístico para sumarlo. Entonces ya no solo era el contratista de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México y el contratista de Peña Nieto en el gobierno federal
es el dueño legal de la casa que posee el presidente, sino que ahora estamos anunciando que es también el ganador, junto con los chinos, del Tren México-Querétaro multimillonario. Ese ingrediente periodístico agregado al reportaje, pues lo hacía todavía más potente. No me detengo mucho porque me pasaría mucho tiempo hablando del tema, se imaginarán, pero les digo que ese reportaje debió haber sido transmitido en el medio de comunicación de origen, que era la radio. Sin embargo, cuando nosotros hicimos las consultas a la presidencia, vía escrita, a través de la ley de transparencia, le preguntamos un conjunto de cosas. Ya que llegamos al reportaje maduro, había que preguntar a los aludidos qué tenían que decir respecto a lo que nosotros ya habíamos sabido. Y entonces le preguntamos a la presidencia de quién es la casa, por qué esa casa está resguardada por Estado Mayor Presidencial, es una casa del presidente, es de ella, es de los hijos, es de todos. ¿Qué preguntas obligadas se tenían que hacer? Se hicieron. Cuando nosotros hicimos esa consulta, los empresarios concesionarios de la empresa de radiodifusión fueron advertidos, no por nosotros los periodistas que estábamos apenas haciendo la investigación, nosotros no habíamos compartido esta información con los concesionarios de la radio, entre otras cosas porque la responsabilidad editorial de ese espacio noticioso era nuestra y nosotros estábamos desarrollando una tarea aún en curso. Les plantea, suponemos claramente, la presidencia, porque es a quien nosotros preguntamos y es a quien nosotros de esta manera alertamos de que estábamos en el tema, y ellos nos piden abiertamente que no transmitamos ese reportaje. Tengo una reunión con los dueños de ese grupo empresarial y me piden comprensión, me piden que yo, como directora del espacio, no transmita el reportaje de la Casa Blanca. Se da un dilema importante para los periodistas porque no es una exigencia grosera la que se nos hace, sino una solicitud de comprensión frente a una vulnerabilidad, que ese es un tema interesante, de los concesionarios ante el poder político. Nos van a romper la madre, creo que me dijeron. Y yo coincidí que sí, que podía suceder tal cosa. Esa situación hizo que nosotros tomáramos la decisión difícil, pero creo que al final inteligente en ese momento, de plantearle a los concesionarios que no transmitiríamos por esa razón de riesgo ante el poder político, por la gran cantidad de situaciones que dependían del poder político para este grupo empresarial, no transmitirlo ahí, pero que no hiciera nada si nosotros decidíamos dar a conocer esa historia de otra manera y en otros lugares. Los periodistas dijimos, podemos encontrar un camino forzado, pero camino al fin para que esta historia se conozca. Era una forma de sortearle terreno a la censura. Y lo que hicimos fue compartir esta investigación periodística, que ese es un ejercicio interesante también que ha ocurrido en Colombia, en otros contextos, de medios de comunicación que ante peligros de censura o de otro tipo, logran hacer cierto tipo de alianzas para difundir conjuntamente informaciones que llevan implícito un riesgo para los periodistas. En este caso, lo que hicimos fue compartir esta información con la revista Proceso, con el periódico La Jornada y con el periódico Reforma. Y también compartimos esta información con corresponsales extranjeros que, al ver el calibre de la información y agregando el tema del Tren México-Querétaro y los chinos y lo que se venía, bueno, pues periodistas y periódicos como The New York Times y Wall Street Journal y The Economist y The Guardian y AFP y CNN, varios medios internacionales a quienes acudimos planteando abiertamente que no podíamos, por razones que acabo de describir, sacar en el medio donde debía esa investigación periodística de la Casa Blanca. El efecto fue mayúsculo, porque lo que se iba a conocer de cierta manera en la radio mexicana, pues acabó conociéndose a nivel internacional por el acercamiento que tuvimos en búsqueda de que esa información fuera conocida como la sociedad mexicana tenía derecho a conocer. ¿Por qué decide Peña Nieto suspender la concesión del tren, afectando ya el compromiso que había hecho con esta empresa china? Enrique Peña Nieto estaba a punto de subirse al avión para irse a China
y uno de los caramelos mayores que llevaba era: aquí está el tren de alta velocidad que acaban de ganar. Nosotros tuvimos una reunión con los periodistas internacionales un jueves. Ese jueves el secretario de Comunicaciones y Transportes en el Congreso mexicano debatía con los congresistas la polémica licitación y decía por la mañana que era imposible que esa licitación se cancelara porque sería ilegal hacerlo. Por la tarde-noche, desde la Presidencia de México se dijo que esa licitación se cancelaba. ¿Qué sucedió? Tuvimos esta reunión con colegas internacionales y dos de ellos, según dijo en una entrevista el vocero presidencial, tiempo después, dos de ellos, al oír nuestra información y conocer nuestro reportaje, decidieron acudir a Los Pinos, a la residencia, decidieron acudir a la presidencia para preguntar qué tendrían que decir de una Casa Blanca. No han podido explicar, por ejemplo, ¿por qué demonios en el expediente y en la investigación nunca se reportó lo que hoy los expertos nos dicen que existió, que es un quinto autobús que habían tomado los estudiantes de esta normal rural, que en una práctica común, que no se discute mucho porque ha sido histórica, los jóvenes de esta normal, cuando tenían algún tipo de actividad, han tenido actividades diversas, pues toman, algunos dicen secuestran, digamos, toman autobuses para poder trasladarse a diferentes lugares. Esa práctica es relativamente reconocida y no era tan atípico que los chicos tomaran esos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, que ese era su propósito, para participar en la conmemoración del 2 de octubre, la matanza del 2 de octubre de 1968, año tras año se conmemora en la capital del país y estos chicos querían participar en esa actividad cívico-política y habían tomado esos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México. Una hipótesis que se asoma tiene que ver con que estos chicos, por alguna razón, decidieron ir a Iguala a tomar los autobuses en Iguala y trasladarse a la Ciudad de México. La hipótesis que surge ahora con fuerza tiene que ver con que hay un autobús que no fue registrado en la investigación, que también fue tomado por los estudiantes y que podría formar parte de los autobuses que, según la investigación hecha por estos expertos, son usados por el narcotráfico para trasladar heroína de Iguala a Chicago. Hay una referencia de investigaciones en Estados Unidos que habla de que hay traslado de estupefacientes de ese lugar a Chicago y probablemente los chicos tomaron un autobús equivocado, un autobús que pudo haber formado parte de esta estructura. Lo grave del asunto, bueno, una parte de la gravedad del asunto tiene que ver con por qué las autoridades que investigan omitieron información, por qué un sistema de comunicación como el llamado C4, en donde las policías municipales, ministeriales, estatales y federales y militares se comunican en situación de emergencia, estuvo funcionando durante todo el tiempo. Hubo momentos de comunicación entre las autoridades y de silencio, comunicación y silencio en un SOCAT. Algo pasó entre las autoridades de todos los niveles en esta situación donde los chicos se convirtieron en una situación bien a bien, no se sabe de qué tipo, pero relacionada probablemente con este tipo de redes de colusión de autoridades con el narcotráfico, y se convirtieron en algo que había que deshacerse de ellos. Por eso el ataque fue tan brutal, fue en increchendo, y una conducta repetida 1000 veces a lo largo de los años de tomar autobuses, desde luego no podría justificar jamás una agresión de estas dimensiones. ¿Qué móvil hubo detrás? Pues todo se acerca a pensar que los chicos se atravesaron en el camino de una estructura criminal que pudo contar o que puede contar con anuencia gubernamental. Ese es el gran asunto en este momento y lo que podría estar detrás de esta inmensa tragedia de Ayotzinapa. Los expertos internacionales sacuden y desmontan la verdad oficial, lo que se ha presentado como una verdad oficial, que a la
hora de exhibir la deficiencia de las investigaciones, lo que hace pensar, como digo, es o una enorme incapacidad de investigación o una enorme colusión gubernamental. Las víctimas en Ayotzinapa fueron estudiantes, pero en México la ola de violencia también ha masacrado decenas de periodistas. Uno de los últimos casos más emblemáticos es el de Rubén Espinosa. ¿Cómo afecta el desborde de la violencia la labor de los periodistas, de los que hacen investigación en México? Cuando esté en riesgo la vida de los reporteros, ¿hay límites para el ejercicio de la profesión, para la verdad que el periodista está buscando? Definitivamente, imagínate si no, si lo que va de por vida es la vida de los periodistas en algunas zonas del país, no se le puede pedir a los periodistas heroicidad y poner en riesgo su existencia, en pocas palabras. Hay zonas, regiones cooptadas por el crimen organizado y esta frontera rota entre autoridades y delincuencia organizada que hace que zonas del país estén absolutamente fuera de lo que serían los estándares del Estado. Ejercer el periodismo en condiciones de esa naturaleza evidentemente es un oficio de alto riesgo y el tema de la autocensura es un tema absolutamente instalado en muchas partes de la República Mexicana. Que un periodista de una localidad denuncie al capo del lugar, cuando ese capo del lugar a su vez está asociado con el gobernante en turno, pues hace prácticamente muy difícil o imposible la tarea de informar. Por eso hay fenómenos de censura, pero hay un fenómeno muy profundo que es más eficaz por silencioso, que es el de la autocensura por sobrevivencia. ¿Cómo enfrentan los periodistas esa presión, ese temor a la autocensura? En tu caso personal, tu equipo han estado en distintos momentos sometidos a fuertes presiones, no sé si en casos extremos de amenazas de ese tipo, pero sí de presiones económicas, de presiones del poder, que a final de cuentas pretenden conducir a que los periodistas se paralicen, a que dejen de informar, a que dejen de preguntar lo que el poder no quiere que se conozca. Bueno, supongo que no es un caso único el de México y que es un tema que se debería analizar a nivel continental, pero en el caso de México, contrastando lo que dije hace un momento sobre los índices de violencia importantes y la actividad que podemos desarrollar otros periodistas en zonas urbanas, por ejemplo, los riesgos y las vulnerabilidades son de otra índole. Me parece que cuando se tiene una exposición pública con una cobertura nacional o una presencia con algún medio internacional o algo que cobije de otra manera la tarea del periodista, desde luego uno intuye, quiero pensar que así es, intuye que los índices de riesgo respecto a la integridad personal física se disminuyen enormemente, hay otro tipo de vulnerabilidades para la libre expresión, pero el más grave de los la más grave de las acechanzas para un periodista es su integridad personal, como ha ocurrido en muchos casos. Es difícil colocar todo en el mismo saco, sin embargo es verdad que hay un conjunto de cosas que conspiran contra la libertad de expresión. La más grave es la amenaza física directa que ocurre y que nos deja a un país con una lista demasiado larga, demasiado impune de periodistas asesinados en los últimos años. Ese es el principal tema posible cuando se habla de censura y de agresiones a la prensa en un país como México. En otros terrenos y en otras circunstancias hay factores que inhiben la libre expresión, que inhiben el libre ejercicio de las ideas. Por ejemplo, acabas de mencionar en Nicaragua el caso de la venta del canal, donde durante muchos años estuvo esta semana por una alianza indebida entre una parte gubernamental o la parte gubernamental y una utilización de recursos públicos que se distrajeron de esa manera. Bueno, al decir eso dijiste también que quedaba el canal donde ahora está esta semana como el único canal libre de la televisión abierta en Nicaragua, porque todo lo demás es un duopolio. Bueno, pues no cantamos mal las rancheras para hablar a la mexicana, en el caso mexicano que tiene una estructura claramente duopólica. ¿Qué
cosa más grave puede ocurrirle a un intento de democracia que vino a decirle a los expertos internacionales y ellos a nosotros que tal cosa no pudo haber ocurrido en términos científicos. Carmen, pero ¿qué dice la investigación en relación con el móvil del crimen o la razón por la cual fueron desaparecidos? Originalmente la hipótesis oficial habla de la intervención de una banda criminal local, el Grupo Guerreros Unidos, asociados al exalcalde de Iguala. Esto no está siendo disputado. Ahora se habla de posible tráfico de heroína y de conexiones a otros niveles del Estado. Esa parte de la historia no necesariamente es excluyente con lo que se perfila a raíz de la investigación de los expertos internacionales como una nueva hipótesis, que tiene que ver con un quinto autobús que nunca fue reportado en la investigación y que aquí me detengo porque la crudeza del informe de los expertos internacionales nos habla o de que hay una inmensa incompetencia en las autoridades investigativas mexicanas o hay una enorme colusión o a lo mejor las dos cosas. Entre unos y otros, los responsables de la investigación no han podido explicar, por ejemplo, por qué demonios en el expediente y en la investigación nunca se reportó lo que hoy los expertos nos dicen que existió, que es un quinto autobús que habían tomado los estudiantes de esta normal rural, que en una práctica común, que no se discute mucho porque ha sido histórica, los jóvenes de esta normal, cuando tenían algún tipo de actividad, han tenido actividades diversas, pues toman, algunos dicen secuestran, digamos, toman autobuses para poder trasladarse a diferentes lugares. Esa práctica es relativamente reconocida y no era tan atípico que los chicos tomaran esos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, que ese era su propósito, para participar en la conmemoración del 2 de octubre. La matanza del 2 de octubre de 1968, año tras año, se conmemora en la capital del país y estos chicos querían participar en esa actividad cívico-política y habían tomado esos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México. Una hipótesis que se asoma tiene que ver con que estos chicos, por alguna razón, decidieron ir a Iguala a tomar los autobuses en Iguala y trasladarse a la Ciudad de México. La hipótesis que surge ahora con fuerza tiene que ver con que hay un autobús que no fue registrado en la investigación, que también fue tomado por los estudiantes y que podría formar parte de los autobuses que, según la investigación hecha por estos expertos, son usados por el narcotráfico para trasladar heroína de Iguala a Chicago. Hay una referencia de investigaciones en Estados Unidos que habla de que hay traslado de estupefacientes de ese lugar a Chicago y probablemente los chicos tomaron un autobús equivocado, un autobús que pudo haber formado parte de esta estructura. Lo grave del asunto, bueno, una parte de la gravedad del asunto tiene que ver con por qué las autoridades que investigan omitieron información, por qué un sistema de comunicación como el llamado C4, en donde las policías municipales, ministeriales, estatales y federales y militares se comunican en situación de emergencia, estuvo funcionando durante todo el tiempo. Hubo momentos de que es un tema que se deberían analizar a nivel continental, pero en el caso de México, contrastando lo que dije hace un momento sobre los índices de violencia importantes y la actividad que podemos desarrollar otros periodistas en zonas urbanas, por ejemplo, los riesgos y las vulnerabilidades son de otra índole. Me parece que cuando se tiene una exposición pública con una cobertura nacional o una presencia con algún medio internacional o algo que cobije de otra manera la tarea del periodista, desde luego uno intuye, quiero pensar que así es, intuye que los índices de riesgo respecto a la integridad personal física se disminuyen enormemente. Hay otro tipo de vulnerabilidades para la libre expresión, pero el más grave de la más grave de las acechanzas para un periodista es su integridad personal, como ha ocurrido en muchos casos. Es difícil
colocar todo en el mismo saco. Sin embargo, es verdad que hay un conjunto de cosas que conspiran contra la libertad de expresión. La más grave es la amenaza física directa que ocurre y que nos deja a un país con una lista demasiado larga, demasiado impune de periodistas asesinados en los últimos años. Ese es el principal tema posible cuando se habla de censura y de agresiones a la prensa en un país como México. En otros terrenos y en otras circunstancias hay factores que inhiben la libre expresión, que inhiben el libre ejercicio de las ideas. Por ejemplo, acabas de mencionar en Nicaragua el caso de la venta del canal, donde durante muchos años estuvo esta semana por una alianza indebida entre una parte gubernamental o la parte gubernamental y una utilización de recursos públicos que se distrajeron de esa manera. Bueno, al decir eso dijiste también que quedaba el canal, donde ahora está esta semana como el único canal libre de la televisión abierta en Nicaragua, porque todo lo demás es un duopolio. Bueno, pues no cantamos mal las rancheras para hablar a la mexicana, en el caso mexicano que tiene una estructura claramente duopólica. ¿Qué cosa más grave puede ocurrirle a un intento de democracia que una estructura hiperconcentrada, una estructura concentrada en pocas manos de un bien de la nación que es el espectro radioeléctrico? ¿Qué significa que en México en dos manos esté el mayor espectro nacional del medio más poderoso que es la televisión? ¿Qué significa que la radio mexicana esté también en pocas manos? Significa, desde luego, una gran vulnerabilidad de los periodistas y de los derechos de las audiencias. Entre menos competencia exista, pues desde luego la calidad de la información va en detrimento. Ese factor de un diseño estructural histórico propio de un modelo político a la mexicana, en donde los medios de comunicación, fundamentalmente los electrónicos, han sido históricamente un engranaje de una lógica de poder. Bueno, eso persiste en México a pesar de la alternancia que sucedió en 2000, a pesar de una que otra reforma en telecomunicaciones, no se ha logrado desmontar factores que son adversos evidentemente a la libertad de expresión, como es la concentración de medios y en este caso también una estructura duopólica en la radio, particularmente en la televisión. Obligado, ¿qué significa que un país ceda una parte de su soberanía, digámoslo así, ceda una parte de la operación de su estructura de justicia, como lo hizo Guatemala con la CICIG, y que esa apertura de una ventana haya dado la vuelta de tal manera que tengamos hoy a un presidente, expresidente ya en la parte final de su mandato como Otto Pérez Molina en la cárcel a unos días como fue de la propia elección presidencial, un hecho que solo es imaginable a partir de la intervención de un órgano internacional que de forma independiente colaboró para colocar esta investigación de alto nivel en materia de combate a la corrupción. Así como en Guatemala el componente internacional está significando cosas profundas, en el caso de México, con el tema que planteas, el componente internacional es el que está dándole la vuelta precisamente a un caso emblemático como el de estos chicos que, según la versión oficial, fueron capturados, fueron asesinados e incinerados en un basurero en una localidad llamada Cocula, en este estado de Guerrero de la República Mexicana. La crisis profunda de credibilidad en las instituciones mexicanas, como ocurrió haciendo el parangón obligado en este momento en Guatemala, hizo necesario, obligado, abrir la puerta a la presencia de un grupo de expertos independientes que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colaborar con México para desarrollar una investigación de este calado. Ante la incredulidad de la sociedad mexicana, ante el horror causado por las informaciones de estos jóvenes que habrían sido calcinados en esa inmensa hoguera imaginaria para cualquiera en un basurero de Cocula, pues hubo necesidad de recurrir
hubo la obligación, en pocas palabras, de recurrir a esa instancia internacional. Los desafíos son enormes, desde luego para la justicia, desde luego para la sociedad mexicana, para los periodistas, y hoy el presidente de México está obligado a tomar esto como la necesidad de darle un vuelco a una investigación que fue presentada como una verdad histórica. Con ese término, el hoy ex procurador Murillo Karam le dijo a la sociedad mexicana que era indubitable que esos muchachos habían sido quemados con neumáticos y con madera en un basurero de Cocula. Hoy sabemos, a raíz de la investigación de los 5 expertos internacionales de alto nivel, hoy sabemos que es imposible que lo que nos dijeron como verdad oficial e histórica haya ocurrido. Para que los cuerpos de 43 muchachos hayan sido desaparecidos o transformados en cenizas, tuvo que haberse ocupado una cantidad de neumáticos y de madera de tal nivel que hubiera ocasionado un incendio forestal de enormes proporciones que no ocurrió. Un experto de origen peruano, con estudios en Berkeley, con presencia actualmente en una universidad de Austria y con todo un currículum especializado en fuegos e incendios y cuestiones de esta naturaleza. Bienvenida a Nicaragua, Carmen, y gracias por alentarnos a hacer buen periodismo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Carlos Fernando. Para mí es un gran honor estar aquí. Estoy muy feliz de esta visita a Nicaragua, muy contenta de estar en este auditorio con ustedes y desde luego sumándome a este festejo que es un reconocimiento a un espacio de comunicación que ha construido Carlos Fernando a lo largo de los últimos años, más de 15, como has dicho, de manera independiente, con una presencia pública fundamental y contribuyendo al debate y a la investigación y a la tarea periodística a lo largo de estos lustros. Carlos Fernando Chamorro, como todos sabemos, es no solo un gran periodista en Nicaragua, sino uno de los periodistas referenciales en América Latina, un hombre que ha logrado construir un prestigio propio, una presencia pública de enorme importancia, ha construido una identidad propia muy vigorosa, de la mano de ser parte de una de las familias históricas más importantes de este país y por supuesto fundamentales en la historia de América Latina, hijo de los 2 grandes personajes, doña Violeta y el doctor Chamorro, que no seré yo quien les cuente el alcance precisamente de esta integración biográfica que forma parte de tu existencia. Me sumo pues a esta celebración y digo que esta semana es desde luego uno de los espacios de América Latina mejor consolidados, uno de los espacios en donde se ven pasar personajes y situaciones que van contribuyendo al entendimiento de Nicaragua y al entendimiento de la región. Así que, pues un aplauso para Carlos Fernando Chamorro y su equipo en este aniversario que celebramos. Gracias, Carmen. Empecemos con la noticia del momento en México, el tema que abordaste anoche en CNN, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entiendo que invitada o avalada por la Presidencia de México. Ahora este informe desmiente la tesis oficial de la Procuraduría de que los cadáveres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero. ¿Qué implicaciones tiene este informe en la búsqueda de la verdad y la eventual impartición de justicia en México? ¿Qué retos le plantea al periodismo mexicano? Bueno, todos, Carlos Fernando, el caso Ayotzinapa que ha sacudido desde luego a la opinión pública nacional y también internacional por la ferocidad con la que se atacaron a estos jóvenes normalistas, jóvenes muchachitos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa,
que fueron desaparecidos y que desde luego nos preguntamos exactamente qué pasó con ellos. Las implicaciones son enormes en muchos sentidos. Una implicación fundamental que conversábamos tú y yo el día de hoy que nos encontramos tiene que ver con la presencia internacional para países como México, para países como Guatemala, que hoy también se convierte en un punto de referencia. Comunicación entre las autoridades y de silencio, comunicación y silencio en Ensocat. Algo pasó entre las autoridades de todos los niveles en esta situación donde los chicos se convirtieron en una situación bien a bien, no se sabe de qué tipo, pero relacionada probablemente con este tipo de redes de colusión de autoridades con el narcotráfico, y se convirtieron en algo que había que deshacerse de ellos. Por eso el ataque fue tan brutal, fue en increchendo, y una conducta repetida 1000 veces a lo largo de los años de tomar autobuses, desde luego no podría justificar jamás una agresión de estas dimensiones. ¿Qué móvil hubo detrás? Pues todo se acerca a pensar que los chicos se atravesaron en el camino de una estructura criminal que pudo contar o que puede contar con anuencia gubernamental. Ese es el gran asunto en este momento y lo que podría estar detrás de esta inmensa tragedia de Ayotzinapa. Los expertos internacionales sacuden y desmontan la verdad oficial, lo que se ha presentado como una verdad oficial, que a la hora de exhibir la deficiencia de las investigaciones, lo que hace pensar, como digo, es o una enorme incapacidad de investigación o una enorme colusión gubernamental. Las víctimas en Ayotzinapa fueron estudiantes, pero en México la ola de violencia también ha masacrado decenas de periodistas. Uno de los últimos casos más emblemáticos es el de Rubén Espinosa. ¿Cómo afecta el desborde de la violencia la labor de los periodistas, de los que hacen investigación en México? Cuando esté en riesgo la vida de los reporteros, ¿hay límites para el ejercicio de la profesión, para la verdad que el periodista está buscando? Definitivamente, imagínate si no, si lo que va de por vida es la vida de los periodistas en algunas zonas del país, no se le puede pedir a los periodistas heroicidad y poner en riesgo su existencia, en pocas palabras. Hay zonas, regiones cooptadas por el crimen organizado y esta frontera rota entre autoridades y delincuencia organizada que hace que zonas del país estén absolutamente fuera de lo que serían los estándares del Estado. Ejercer el periodismo en condiciones de esa naturaleza evidentemente es un oficio de alto riesgo y el tema de la autocensura es un tema absolutamente instalado en muchas partes de la República Mexicana. Que un periodista de una localidad denuncie al capo del lugar, cuando ese capo del lugar a su vez está asociado con el gobernante en turno, pues hace prácticamente muy difícil o imposible la tarea de informar. Por eso hay fenómenos de censura, pero hay un fenómeno muy profundo que es más eficaz por silencioso, que es el de la autocensura por sobrevivencia. ¿Cómo enfrentan los periodistas esa presión, ese temor a la autocensura? En tu caso personal, tu equipo han estado en distintos momentos sometidos a fuertes presiones, no sé si en casos extremos de amenazas de ese tipo, pero sí de presiones económicas, de presiones del poder, que a final de cuentas pretenden conducir a que los periodistas se paralicen, a que dejen de informar, a que dejen de preguntar lo que el poder no quiere que se conozca. Bueno, supongo que no es un caso único el de México.